¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está esta semana? Espero que estén realmente muy bien. Estas inquietudes, el agradecimiento de siempre de que nos permitan ingresar a vuestros hogares, algo que no vamos a dejar de agradecer jamás y no nos cansaremos de agradecer que nos permitan estar allí en sus casas. En estos días mucho se habla de la inflación y del riesgo país. Hay motivos, ¿no? Pero no son de ahora. Los motivos no son nuevos. La inflación no es algo nuevo en el país. El riesgo país tampoco. El riesgo país alto tampoco. Claro, pero por allí, no sé, por algunas cuestiones que no vale la pena entrar a desmenuzar, los medios de Buenos Aires se dedican a hablar del riesgo país y en otros momentos no lo hacen. Eso no quiere decir que el riesgo país haya desaparecido, ni siquiera que haya bajado. Es más, mucha gente está muy asustada por el riesgo país, pero no tienen muy en claro qué es. El riesgo país en realidad es un indicador de la banca Morgan que se refiere a los bonos de mercado emergentes, entre ellos nuestro país, Argentina. ¿Cómo se mide? Se mide de acuerdo al comportamiento de la deuda externa. Claro que tener un riesgo país alto no es beneficioso porque los intereses van a ser mayores. Nosotros por estos días, más precisamente hoy, 931 puntos en la Argentina a este momento. Dentro de un rato puede cambiar y mañana pasado puede volver a cambiar. Un poco más arriba, un poco más abajo. Pero en realidad, en los últimos 20 años, más precisamente desde el año 2000 hasta la fecha, 19 años, Argentina coqueteó con los 1000 puntos, no con los 500, que también es alto, 500 puntos es alto. Fíjese que Brasil, por ejemplo, anda por menos de 250, Brasil. Perú, alrededor de 100, es el riesgo país, 100 puntos. Uruguay, algo más de 150, 160, a veces 170. Son países que están al lado nuestro. Nosotros generalmente anduvimos pegándole a los 1000 puntos, salvo honrosas excepciones. El valor máximo que tuvimos en el riesgo país en estos años que indico, desde el 2000 hasta la fecha, el máximo llegó a 7.222 puntos. Fue el 7 de agosto de 2002. Eduardo Duhalde estaba al frente del gobierno, Remel Lenikov era el ministro de Economía. Pero claro, veníamos de una situación terrible. La salida de la Rúa y fundamentalmente cuando Adolfo Rodríguez Sac estuvo 8 días como presidente de la Nación, 8 días, debe cobrar la jubilación seguramente, fue 8 días presidente y anunció que no iba a pagar la deuda. Y eso fue un desastre, O sea, no le echo la culpa a Duhalde entonces, sino que si un presidente dice que no va a pagar la deuda, el riesgo país va a aumentar, por supuesto. Durante el gobierno de Néstor Kirchner tuvimos un día de bajo riesgo país que fueron 184 puntos. Lo anoté, el 26 de enero de 2007, un día. Y después comenzó a dispararse, no con Cristina Fernández,
El riesgo país cruzó muchísimas veces los 700 puntos e incluso el máximo fue 1.337 puntos el 27 de marzo del 2013. Digo esto, podremos dar más datos, pero digo estos datos para que no nos hagan creer algunos desde Buenos Aires que el riesgo país nos va a matar. No nos mató antes y tuvimos un riesgo país mucho más alto que ahora. No es bueno, eso sí hay que dejar en claro. El riesgo país alto no es bueno. Pero no es algo que el argentino no conozca y no haya soportado. Y seguimos soportando, lo que es lamentable. Y lo mismo sucede con la inflación. Entonces, ¿es alta la inflación? Sí, es alta la inflación, pero fíjese que ha pasado leyendo algunas cosas, algunos datos económicos y demás. Veo un trabajo que realizó la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales de la Cámara Argentina de Comercio. Tomó 100 años, 100 años. De promedio, en ese siglo, la inflación fue del 105% anual. De promedio, 105% anual. Por supuesto, hubo años con más inflación, otras menos, pero el promedio, 105% anual. Que es importante esto porque para los países se toma un promedio, no se toma la inflación de un día o de un año solamente, sino un promedio más allá de los gobiernos de turno. El gobierno es una circunstancia, el país continúa. Desde 1944 hasta hoy, dice el mismo estudio, desde 1944 hasta hoy, de 26 presidencias, solo 5 registraron variaciones de precios menores a los 2 dígitos en algunos momentos. En algunos momentos. 6 presidentes incluso tuvieron inflaciones anuales de 3 dígitos. O sea que hace rato que venimos con la inflación, otra cosa terrible, es muy difícil crecer con riesgo país alto y con inflación alta. ¿Se puede bajar la inflación? Sí, claro, hay casos que sí, que lo hicieron, Israel lo hizo, México lo hizo, Portugal lo hizo, no se puede hacer de un día para otro, ni gratis. El día pasado escuché a algún dirigente de la oposición que hablaba de Portugal, la villa portuguesa le llaman. Bueno, es bueno saber qué pasó en Portugal. ¿Cómo bajó la inflación en Portugal? Yo creo que bueno, es algo que no se explicó, al menos en esa nota que tuve oportunidad de ver, al menos en esa nota, no se explicó el detalle de cómo llegó Portugal a bajar la inflación. Pero tomo datos de Andrés Malamud. Andrés Malamud es uno de los reconocidos politólogos e investigadores de la Universidad de Lisboa, Portugal. Entonces él, cuando hizo un estudio sobre la deuda externa, sobre la inflación, sobre la inflación en Portugal y cómo la bajaron, y explica, entre otras cosas, primero que hubo un ajuste tremendo, que fue mucho más duro, afirma, que el de Fernando de la Rúa, mucho más duro. Y mucho más potentes las restricciones que lo que tenemos en la actualidad en nuestro país. Entonces dijo que la vía portuguesa consistió en esto, escuche usted. En 2010, Portugal perdió la capacidad de financiarse y debió pedir un rescate. El gobierno entonces era socialista, de centro izquierda, y solicitó ayuda al FMI, a la Unión Europea y al Banco Central Europeo. Por supuesto, en varios países se los criticó, porque era de centro izquierda y además le piden al FMI, como puede ser. Sin embargo, comenzaron a bajar la inflación. Pero primero un ajuste, con un ajuste. Redujeron los salarios y aumentaron los impuestos. Cierto es que
el Partido Socialista perdió las próximas elecciones y ganó un gobierno de centro derecha. ¿Qué hizo? ¿Cambió algo? No, eso ya estaba acordado. Entonces profundizaron el ajuste. Profundizaron el ajuste. Y claro, cuando llegaron las elecciones, también perdió el poder. Ganó la oposición. Pero fíjese usted que ya llevamos hasta ahí llevamos una década, 10 años de ajuste, de sueldos bajos, ¿no? Y de muchas otras medidas que no voy a indicar acá, sino simplemente hablo de lo que generalmente se habla aquí. Ahora sí bajaron el déficit fiscal de manera tremenda. Y también bajaron la inflación de manera tremenda. Entonces, dicho en otras palabras, Portugal, y yo creo que esto es bueno, porque cuando hablan del caso portugués, creo que tenemos que saber estas cosas. Portugal implementó un programa para bajar la inflación, un programa de ajuste. Sumó reducción de salario entre el 20 y el 25%. Aumentó el desempleo, que se fue a casi el 20%, estaba en el 8%. Aumentó los impuestos y congeló el salario mínimo. En todo ese tiempo que estoy hablando, no en un día o por 2 o por 3, en todo ese tiempo. Además no hubo un plan de desarrollo y así bajaron la inflación. Ahora, ¿esto se puede aplicar en la Argentina? Yo creo que no. Y es bueno que si los dirigentes en estos tiempos eleccionarios van a hablar del caso de Portugal, como de otros casos, Chile, México después del efecto tequila, Israel, como otros casos, lo que tendrían que hacer es dar todos los detalles, porque nadie bajó la inflación así alegremente. La bajaron con ajuste, con salarios congelados, como también en México hicieron un acuerdo con los sindicatos, con los empresarios, congelaron los salarios, subieron los impuestos, hubo un ajuste tremendo, y entonces bajaron la inflación. No hay milagros, no hay milagros. Y en todos estos casos tenemos, como que le indico, el caso del Fondo Monetario de Portugal. El Fondo Monetario estuvo presente, el Banco Mundial estuvo presente, la Unión Europea estuvo presente, y los bancarios, ¿qué hacen? Prestan plata para ganar plata, no son de las niñas María Auxiliadora, eso en todos lados. Pero es bueno conocerlo, conocer qué pasó. No es que tengamos que decir, pero ¿cómo bajó Israel? Tenía terrible, la inflación más alta que nosotros, sin duda, y la bajaron a 3 puntos, 4 puntos. ¿Cómo hizo Portugal? Bueno, así hizo. Nosotros no creo que se toleraría eso aquí, no creo. Pero es bueno saberlo, como les decía, es bueno saberlo para cuando dicen vamos a implementar el método portugués. Es bueno saberlo. Vamos a los títulos, por favor. Fuimos a visitar a Isabel Pessoa, la titular del ANSES aquí en Chajarí, en todo el departamento. Lo habíamos prometido porque hay algunas cosas interesantes y se suma otra que la semana pasada
que nos pareció importante ir a preguntarle a ella, consultarle a ella, porque desde hace muy pocos días la ANSES es la que va a ser la encargada, esta institución, esta entidad, de dar las pensiones no contributivas. Bueno, ¿qué trámite hay que hacer entonces? ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno? ¿A dónde tiene que ir? También le preguntamos a Isabel la necesidad de mantener los datos y los hechos al día en la ANSES, porque supóngase que usted se separa, se divorcia, eso debe pasar por la ANSES, no alcanza con el registro civil, porque después vienen los problemas. Entonces, y problemas que suelen traer más de un dolor de cabeza. ¿Cómo solucionar esos problemas? También le preguntamos qué pasa en el departamento. Ella permanentemente está visitando ciudades. Creemos que es bueno, lo destacamos siempre eso. Estamos convencidos de que eso es bueno para el afiliado, ¿no? Para el jubilado. También le preguntamos por el tema de los trámites, si son gratuitos o se pagan, son gratuitos. Son gratuitas. Bueno, me parece interesante estas cosas para ir conociendo, para que el jubilado además lo sepa, vaya conociendo las cosas como son. Nosotros recibimos muchos llamados, y sobre todo de gente que se ofrece para realizar algunos trámites, incluso llamados telefónicos que realizan no sé quién. Bueno, los trámites del ANSES son gratis, los puede hacer gratis. Por supuesto que si usted quiere pagar, lo puede pagar, como no. Entonces se queda en su casa cómodo y no realiza ningún trámite, eso es cierto y está bien. Pero también es bueno saber que los trámites usted lo puede hacer en ANSES gratis, totalmente gratis. Pero vamos a la nota con Isabel Pessoa. Hola, buen día Gustavo, buen día a todos los televidentes. Sí, yo tenía una deuda con pensiones no contributivas. Siempre, desde diciembre más o menos, que está viniendo la gente a consultar cuándo la vamos a iniciar. ¿Cuándo la vamos a iniciar? Porque a partir de diciembre del año pasado ya no le iniciaba más el SIC, el Centro Integrador Comunitario, ya no le iniciaba más, que es donde se iniciaba. A partir de este año ya pasó a ser una prestación más de ANSES. A partir de este viernes 3 de mayo, ya comenzamos nosotros a iniciar estas pensiones. Las pensiones no contributivas por discapacidad, a partir de este viernes ya la empezó a iniciar ANSES. Entonces, era algo que yo le había dicho, que ni bien tuviera la circular donde nos dijeran cómo la vamos a iniciar, lo primero que iba a hacer era justamente informar. Así que te agradezco que nos haya dado este espacio. ¿Qué hace la gente? ¿Qué debe hacer la gente? ¿Qué debe hacer la gente? ¿Cómo se levantan las pensiones no contributivas por invalidez o por discapacidad? Si yo tengo, porque mucha gente ya que tenía los papeles ya dispuestos para presentarlo, porque ellos venían de cómo se presentaba anteriormente. Nosotros tenemos dos partes. Si vamos a iniciar una pensión por discapacitar por primera vez, necesito sacar el turno y necesito hacer la clave de seguridad. Con la clave de seguridad voy a ingresar a mi espacio en ANSES y me voy a fijar todo lo que tengo yo declarado. Por ejemplo, voy a sacar una pensión por discapacidad para mi papá, por ejemplo. Entonces, con su CUIL voy a hacer la clave de seguridad. La clave de seguridad es algo que lo genera el propio beneficiario. En el caso de no poder hacerlo, está clave de seguridad social, ANSES. Son 2 minutos, un video cortito que te explica el paso a paso de hacerla. Son 2 minutos y uno hace. Es la clave de seguridad social, es como que si hace su propio FEI, pero en ANSES. Entonces tiene toda la información. ¿Por qué es necesario que haga esta clave de seguridad social? Porque allí nosotros podemos ver todo lo que ANSES tiene de mí. En este caso, por ejemplo, relaciones familiares, si necesito cargar hijos, si necesito cargar cónyuge, si está bien el domicilio, si está bien el teléfono. Todas esas cuestiones yo las puedo modificar, digamos, o puedo informarme antes de viajar a una oficina. Hoy por hoy, con la situación como está, ir a una oficina y no llevar todos los papeles que necesita
es realmente una picardía. Es justamente para evitar eso que sí o sí se solicita la clave de seguridad social, para que ellos investiguen dentro de su espacio si necesitan llevar, por ejemplo, si no está anotado, por ejemplo, qué sé yo, Pedrito que nació y no está dentro, porque yo me fijo dentro de mi grupo familiar y no está. Entonces, tengo que llevar el acta de nacimiento. Y ahí mismo te dice en el sitio qué es lo que debe presentarse con el turno, qué documentación tiene que llevar. Si es un niño que tengo que cargar, tengo que llevar partida de nacimiento. Si es un matrimonio, tengo que llevar acta de matrimonio. O si es una convivencia que no aparece, tengo que llevar un acta de convivencia del juzgado. Entonces todo eso va a permitir que actualice mis datos personales. Es muy importante tener actualizados los datos personales porque a partir de allí también viene un análisis si corresponde o no el tema de la pensión por discapacidad, porque a partir de ahí va a ser una solicitud. La pensión por discapacidad dice que debe tener un 76% de discapacidad el solicitante. Debe tener un 76% de discapacidad laboral el solicitante. 2, no tener ningún tipo de bienes a su nombre. No tiene que tener tampoco los familiares, por ejemplo el cónyuge y demás, no tiene que percibir beneficios, digamos, alguno que lo pueda sostener económicamente a la persona solicitante. Entonces, por eso es tan importante tener todo actualizado en cuanto a los datos personales. Hay otra cosa que es importante en la actualización de datos que se refiere a la familia, hay gente que se separa, que se divorcia, que vive en concubinato o no. El asunto es que si alguien fallece, la otra parte, si no están los datos al día, la otra parte no va a recibir nada. Exactamente. Los datos personales es muy importante tenerlo actualizado, ya sea en el caso de una persona mayor, si fallece, la otra persona tiene que hacer muchos trámites hasta poder percibir la pensión. Es en un caso extremo de fallecimiento. Pero en otros casos, por ejemplo, también, si yo estoy embarazada y estoy separada y en ANSES no traje la separación o el divorcio, me va a impedir percibir algún trámite porque sigo relacionada con la persona anterior. O sea, todo lo que pase a nivel personal o inclusive cuando a veces me dicen, no, pero yo tengo el cambio de domicilio, lo hice hace 3 años. Sí, eso en el registro civil. Pero si no pasó por ANSES a hacer la actualización de datos, no es automático. Nos da la información el registro civil, pero sí o sí nosotros tenemos que tener el DNI y actualizarlo acá en las oficinas. O lo mismo si hay una separación, si hay un nacimiento, si hay un fallecimiento. Todo eso no es automático la información, la actualización. Sí o sí tienen que traer esa documentación en original para poder actualizarlo. Porque del caso contrario quedan, digamos, como la primera vez. Se casan, traen el acta de matrimonio y después nunca más traen que están separados. Entonces lo sigue afectando esa primera relación. Sí o sí hay que pasar y actualizar los datos. No solamente para el caso de fallecimiento, también para el resto de las situaciones, porque hay muchos beneficios que están relacionados con el grupo familiar. Y el grupo familiar, si ya no está, es bueno declarar el actual, digamos, el presente. Yo lo seguí recorriendo el departamento, algo que creo que es realmente muy importante para la gente, porque le llevas la información a su lugar y no tiene que venir hasta acá para conseguir esa información. Pero aparte le das datos, le das cosas, le das beneficios que por allí pueden desconocer, lo seguís haciendo. Mire, va a ser 3 años que estamos acá en la gerencia de ANSES y desde el primer momento uno de los mayores compromisos de esta gestión ha sido llevar esta oficina a cada una de las localidades del departamento. Tanto así como vamos a San Jaime, a Conquistadores, a Santa Ana y Villa del Rosario. Continuamente estamos recorriendo una vez al mes y en algunas localidades, como por ejemplo Conquistadores, cada 2 meses, porque es más chica, ¿no? Cada 2 meses está bien la atención.
No solamente llevamos la información, sino que se realizan trámites en el lugar y son alrededor de más de 100 trámites, 100 personas, 100 turnos que no tienen que viajar todas esas personas hacia la localidad de Chajarí. Así que realmente es algo muy bueno y la gente en sus localidades lo aprecia y lo aprovecha al máximo. Ya después de 3 años ellos saben. Nosotros, por ejemplo, tenemos cronograma hasta junio inclusive, que ya lo empezamos en enero hasta junio inclusive tenemos el cronograma de qué fecha vamos a estar en cada localidad. No es ningún secreto qué fecha vamos a estar en San Jaime o qué fecha vamos a estar en Villa El Rosario, en Santa Ana. Está inclusive en cada una de las municipalidades, está la fecha de atención y los horarios en la puerta, digamos, de la municipalidad, en acción social. Así que eso también le da previsibilidad al vecino para realizar sus trámites, para cuando va el personal de ANSES poder entregar, digamos, formulario o poder hacer algún tipo de consulta si lo requiere. Eso la verdad que nos ha funcionado muy bien para todo lo que sea descongestionar las oficinas. Nosotros saben que nosotros en las oficinas contamos con poco personal, tenemos 4 operadores desde que comencé la gestión hasta ahora. Así que estamos con mucho inconveniente en este momento con el tema de los sistemas. Hay muchas modificaciones que por ahí enlentecen la atención porque están ampliando la banda ancha para poder sostener la cantidad de consultas y trámites que se realizan a vía online sin que tengan que viajar. Eso también conllevan algún tipo de incomodidades, por ejemplo, que por ahí la atención es muy lenta porque los sistemas no nos funcionan. Pero todos los días, diariamente, en las oficinas de Chajarí se atienden más de 100 personas. Más de 100 personas que no tienen que viajar a ninguna otra localidad a realizar la atención. Eso nos permite, si nosotros no tenemos sistema, yo quiero aclarar algo, que si nosotros no tenemos sistema, no tiene sistema Concordia, no tiene sistema Paraná, no tiene sistema Buenos Aires, no tiene sistema Córdoba. Nosotros tenemos un organismo que es a nivel nacional. Cuando nosotros tenemos inconveniente de sistema, lo mismo estaría pasando en cualquier otra oficina. No es particular de ANSES Chajarí, es del sistema de ANSES Nación, que están modificando y a la brevedad seguramente vamos a poder estar pasando este inconveniente que nos va a brindar mucho más beneficio porque va a poder sostener la atención de miles de beneficiarios a través de la red online. De cualquier manera, con esto es absolutamente comprensible lo del sistema. Si se cae el sistema, se cae el sistema en todos lados. Sí. Pero más allá de esto, esas visitas que vos haces a la región, en los 3 años que llevas y algo que llevas de trabajo, le has evitado viajes a un montón de gente. A miles de personas, sí, es verdad. Nosotros, esa es nuestra función, es estar cerca de cada uno de los vecinos, en cada una de las localidades y tratar de solucionar, digamos, en su localidad. Ha sido un trabajo realmente en equipo, en coordinación con cada uno de los municipios. Siempre tengo la mejor predisposición, eso hay que remarcar, de cada uno de los municipios, inclusive el de Chajarí es un sostén importantísimo para esta oficina, porque sin todo el apoyo que nos da el intendente Pedro Galimberti, como cada uno de los intendentes de las localidades, con su predisposición para trabajar con este organismo y pensando en los vecinos de cada una de las localidades, sería imposible con el poco recurso humano que tengo a disposición. En cambio, siempre se está coordinando, ya sea en el centro de atención al vecino para que nos saquen turno, o en cada una de las localidades de igual forma para que le saquen turno, para que realicen la clave de seguridad social, que es algo que al vecino le cuesta vencer ese miedo hacia las nuevas redes informáticas. Entonces, justamente, hablando con cada uno de los intendentes y con las áreas correspondientes a desarrollo social,
nuestra función y nuestro mayor compromiso es acompañarlo, es poder ayudarlo que haga su clave de seguridad social, poder ayudarlo que realice por primera vez, saque un turno y enseñarle, justamente educando. Ellos posteriormente lo van a hacer desde su celular, porque no es un trámite que sea muy engorroso, no, es la primera vez, nos explican seguramente y después ya muchas personas lo sacan desde su casa sin necesidad de volver a la oficina. Pero es todo un periodo de educación y es todo un periodo de acompañamiento desde los diferentes organismos que estamos, digamos, trabajando en coordinación. Esto nos indica que la persona puede hacer todos los trámites a través de ANSES, no tiene que pagar nada ni tiene que pagar a nadie, salvo que quiera hacerlo. Exactamente, eso es otra cosa muy importante, que ANSES no tiene ningún tipo de costo en ninguno de los trámites, ni jubilación, ni pensión, ni asignaciones, ninguno de los trámites que se realiza en ANSES tiene ningún tipo de costo. Por ahí, si buscan algún tipo de gestor, nosotros no trabajamos con gestores, digamos, nosotros la atención es totalmente gratuita y de cara al beneficiario. Si ellos eligen por una cuestión de comodidad, darle el poder a algún abogado o algún familiar, ya eso es una cosa, una decisión del beneficiario. Pero ANSES acá, digamos, las oficinas y en todo el país no tiene ningún tipo de costo, ningún tipo de trámite, ya sea desde jubilación, pensiones o cualquiera de las asignaciones. Bien, esta es la nota que realizábamos con Isabel Pessoa, la titular del ANSES, quien está en Chajarí, atiende el departamento, con varias cosas que nos parecen importantes conocerlas, saberlas. Un breve corte. Mayo, mes del trabajador, y en Multimedios Chajarí pensamos en vos. Este mes, con tu inscripción a internet, la instalación es gratis. Sí, escuchaste bien. En el mes del trabajador, la instalación es gratis. Pedí internet a alta velocidad en Multimedios Chajarí y volá. Mayo, mes del trabajador. Contrata tu combo de cable e internet en Multimedios Chajarí por 1.400 pesos. Todo sin costo de conexión. Sí, cable, más internet a 1.400 pesos y la instalación es gratis. Multimedios Chajarí. Hace 36 años, acompañándote. Vuela, vuela. El 9 de junio tendremos elecciones en Entre Ríos para elegir gobernador, diputados provinciales, senadores provinciales, concejales, intendentes. Fuimos a hablar con Rubén Dalmolín. En las PASO, en Cambiemos, Rubén Dalmolín sacó más votos que Miguel Piana, por lo tanto, quien va a representar a Cambiemos como candidato a senador, ahora candidato, no antes eran precandidatos todos, ahora candidatos, va a ser Rubén Dalmolín. Y fuimos para hablar de varios temas, los números, primero los números, el dinero no alcanza en la provincia, las viviendas, la salud, los caminos, hay muchos temas en danza, muchas cosas para solucionar. Y también le preguntamos si es posible desde el Senado impulsar un acuerdo a varios años, que todas estas cosas sean cuestiones de Estado, más allá de quién gobierne, porque el ciudadano el ciudadano puede votar a este o a aquel, con todo su derecho, y qué bueno que así sea, pero este gobernante o aquel, la vida del ciudadano continúa y los problemas siguen. Estamos hablando muchas veces de temas y de cuestiones que venimos hablando hace años y no se solucionaron todavía. La Ruta 1, hay tantas cosas. Vamos a la nota con Dalmolín. Sí, buen día, Gustavo. En verdad, comenzamos ahora la segunda etapa. Desde lo institucional se ha cumplido con
con una parte. Hoy yo soy el candidato de un sector de Cambiemos, que tengo que competir representando el espacio en las elecciones, esta ya definitiva, de julio. En verdad nosotros en la primera etapa, en la primera parte de la campaña, largamos un conjunto de ideas, sostuvimos un conjunto de ideas, charladas así, primero con la integración que es Cambiemos Chajarí y luego con algunos candidatos a intendente. Hoy los candidatos a intendente en cada una de las localidades del espacio están definidos, Sandoná en Villa, en Federación el amigo Rastelli, en Los Conquistadores ya tenemos el candidato definitivo, luego de la interna, y en San Jaime la Frontera igual. En este marco, nosotros estamos empezando a conversar con cada uno de los candidatos a intendente en el sentido de ir armando programas. Yo, por ejemplo, esta tarde me reúno con Luis Vargas y su equipo en San Jaime la Frontera. Y estamos tratando de aquellas ideas que antes teníamos, de transformarlas un poco más en proyectos un poco más acabado, no tan fino, pero un preproyecto, o ya tener una idea un poco más clara de lo que queremos hacer. Hay 3 o 4 cosas que preocupan. Nos preocupa la educación, nos preocupa la salud, nos preocupa el desarrollo de la economía en el sentido de los caminos que vos decís. Y hay cuestiones puntuales en cada una de las localidades que uno también mira. Estos son diagnósticos de problemas ya existentes, pero también tenemos algunas otras ideas, pues tampoco nos podemos quedar en la búsqueda únicamente de ser enfermero, de tratar de ir a solucionar problemas, sino tenemos algunas otras ideas que también la vamos a tratar de desarrollar y presentar. Alguna idea de un ensayo colonizador, como se hiciera en algún momento en la zona para hijos de productores, que eso ha andado muy bien y que ha desarrollado regiones importantes en el departamento. Algún trabajo de coordinación en el área de turismo, algún programa puntual que hace a algún programa educativo en localidades como Villa Rosario y Santana. Y bueno, tenemos 4 o 5... el estudio de algún análisis de los ejidos. Nos parece que nosotros debemos modificar alguna ley de ejido que tiene que ver exclusivamente con lo nuestro. Porque hay algunas zonas grises que no lo atienden los municipios, pero lo terminan atendiendo los municipios, porque Vialidad no tiene capacidad operativa para hacerlo, lo terminan atendiendo los municipios, pero la ley de ejido no determina que esos espacios sean de ellos, y por cuanto no reciben coparticipación por eso. No sé si queda claro el concepto, así que me parece que hay que... los intendentes terminan haciéndose cargo, pero sin recibir nada a cambio. Entonces me parece que debemos analizar esa ley de ejido, no es mucho. Donde más se da es entre Chajarí, Villa Rosario y Santana. Hay algunas zonas grises que deberíamos analizar y después trabajar con las juntas de gobierno en algún marco de cuestiones. Vuelvo a reiterar, hay algunas cuestiones que son muy puntuales, como esta que yo le estoy diciendo. Si uno mira las escuelas, están preocupados. Hay algunas, por ejemplo, el centro de salud de Los Conquistadores es una prioridad que hay que trabajar. Estamos hablando de montos chiquitos, 1 millón de pesos para poder hacer un muy buen centro de salud. Está deteriorado el centro de salud. Y bueno, hay algunas cuestiones que hacen a lo prioritario. Esto que hablábamos en Federación de una ley de expropiación que hace 8 años que la sacan y se cae, la sacan y se caen, de un criadero de pollo frente a la mejor escuela que tiene Federación, y en un barrio populoso deben tener 350 viviendas. Yo le puedo asegurar, yo estuve el 1 de mayo, el Día del Trabajador, estuve en la Plaza Guarumba, que le llaman ellos. Era insoportable el olor, y sobre todo con este día de humedad, el olor del criadero de pollo. Creería yo que los vecinos ya están un poco acostumbrados, pero el olor, la mosca. No es posible que nosotros no podamos sacar una ley y colocarle los fondos en el presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? Se saca la ley, pero resulta que después no se... Cuando se trata el presupuesto, cuando se aprueba el presupuesto, no se ponen los montos necesarios para poder hacer esa expropiación, digamos. Me da la impresión de que hay algunos temas que nosotros debemos trabajarlo. Para nosotros todavía sigue siendo prioridad la Ruta 1, más allá de algunos avances que se pueden llegar a hacer, al menos creemos que en etapas se deben hacer, pero todo esto se resuelve con dinero.
Así que también nuestro ojo va a estar muy centrado en ver de qué manera podemos colaborar con quien es candidato a gobernador, de manera de tratar de resolver algunas cuestiones que hacen a el mejorar las finanzas y la economía de la provincia, que realmente a mí en lo personal me preocupa, con una deuda que hoy debe estar en 38.000 millones dolarizadas, y que realmente le quita oxígeno, donde la provincia lo único que hace es todo su dinero gastarlo en funcionamiento y no le queda absolutamente nada para hacer inversión. Y bueno, hay algunas cuestiones que también nos preocupa. Por ejemplo, quisiéramos ver, es decir, Entre Ríos debe ser la única provincia que le paga a su agente financiero para que le maneje la plata. En Santa Fe al revés, en Santa Fe el Banco de Santa Fe le paga al gobierno por manejarle el dinero. Resulta que nosotros, el gobierno entrerriano, en un leonino contrato de no se sabe cómo, este año no van a salir, yo calculo que van a salir 850, 900 millones, a fin de año te podré llegar a decir exactamente la cifra, porque trimestralmente tiene que salir un informe. No vi el primer informe trimestral de los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo del 2019, pero el año pasado fueron casi 600 millones, así que este año van a ser 900 millones, casi 1.000 millones de pesos que nosotros le pagamos al Banco Entre Ríos para que maneje nuestro propio dinero. Es decir, un nivel de irracionalidad este contrato. Es decir, el agente financiero debe ser analizado. ENERSA fue el único organismo, la empresa de energía de Entre Ríos fue el único organismo que no adhirió a los electrodependientes. Si la ley, esto de los electrodependientes, si las familias donde tienen un lugar de que haya una persona que necesite la electricidad por oxígeno, para sobrevivir, el único lugar que no se firmó a negativa en ENERSA fue Entre Ríos. Por supuesto, siguen viniendo cifras millonarias, cifras muy caras de la luz, porque es un servicio que es permanente, una necesidad que es permanente. Es decir, nosotros fuimos los únicos que no adherimos a esa ley. Entonces, me parece que hay algunos conceptos que en la empresa de energía debemos resolverlo. Yo creo que tenemos que mirar ese tema, que es el transporte de la energía, que forma el gran componente del costo que nosotros llegamos a pagar. Cuando pretendemos discutir eso, bueno, hoy por hoy el gobernador tomó una medida por 3 meses de congelarlo, pero dentro de 3 meses vamos a volver al mismo problema. Me parece que esa empresa tiene que tener control social. ¿Qué significa control social? Tiene que tener control del Estado. Si es una empresa prácticamente del Estado, las cámaras tienen que tener participación. No hoy controlado por el EPRE, el ente regulador, el ente provincial regulador de la energía, que en definitiva nada regula. Lo único que hace es aprobar lo que ocurre en ENERSA. Además de tener conocimiento que la empresa ya tiene una abultada deuda, Una empresa monopólica con una abultada deuda y sin participación, tenemos que mirar algunas cuestiones que están pasando. ¿Sí? Me parece que esas son preocupaciones macro, que como senador la voy a llevar al Senado. No sé qué eco tendrá este tipo de cuestiones, pero me parece estas 3 o 4 cosas. Pero sin dejar de olvidarme en esto que te dije. Algunos proyectos son puntuales para resolver problemas puntuales, y algunos proyectos que me gustaría se puedan llegar a resolver, como este que te planteé recién, la ley de los ejidos, un programa regional de turismo y una ley de expropiación para transformar en zonas productivas algunas tierras que hoy son ociosas, entregándoselas a hijos de productores. El ensayo colonizador que hiciera Montiel allá en la Florida, que fue, en mi criterio, muy bueno, muy exitoso, volver a reiterarlo, volver a repetirlo. Eso no son dineros que se pierden, son dineros que después se recuperan y que son zonas que luego se convierten. Hay que ir a mirar lo que es el ensayo colonizador de la Florida y nos daremos, de la fraternidad, el ensayo colonizador de la fraternidad, y nos daremos cuenta que realmente es una cuestión que sirve y que sirve a la producción. La salud siempre fue un problema, la atención de la salud. Y por supuesto que es común escuchar que se van pasando, se tiran la pelota unos a otros, pero en el medio queda la gente. Entonces la gente necesita la mejor atención.
Yo creo que el presupuesto que recibe el hospital es muy chico. Escasísimo. Entonces no se puede hacer milagro. No hay plata. Sí, entonces necesitamos mayores fondos para... Entonces sí, vamos a poder dar un montón de atenciones aquí que hoy no se dan, que se dan en Concordia. Plata. No le echo la culpa a los profesionales ni a la directora. Sin plata no podemos hacer nada. No, sin plata eso. Por eso digo, ir viendo de qué manera, en un programa de largo plazo, responsablemente, las autoridades políticas, todos los partidos políticos, nos sentemos de una vez por todas a pensar y a rediseñar esta cuestión. Sin plata no se puede hacer absolutamente nada. Yo me cansé de decirlo. Es imposible que con 30 millones de pesos Vialidad pueda llegar a funcionar un año. Es imposible. Lo he dicho en más de una... Puede hacer cuestiones menores. Pero es imposible. Entonces, lo mismo le ocurre al hospital. Pero fíjese este otro dato. En Federación no se atiende en parto en el hospital, salvo aquellos casos de urgencia que nazca el hijo ahí. Si no se atiende en parto. ¿Por qué? Porque hay una ley de parto seguro que cuando usted va a atender un parto determina de que el hospital tiene que estar en condiciones de poder hacer una cesárea de urgencia. ¿Y cuál es el problema de Federación? Que no tiene anestesista. Entonces va una parturienta, lo cargan y al Mas Bernal, que sería un hospital de un poco más elevada categoría donde nosotros deberíamos estar derivando otro tipo pero este tipo de atención primaria, que sería, no es atención primaria, no me voy a meter en un tema de salud, pero me parece que atender un parto es una cuestión un poco más sencilla y que pueden hacer los médicos locales. No puede ser que por la falta de un anestesista estemos derivando todo lo de Concordia, lo de Federación a Concordia. ¿Cómo podemos hacer para conseguir un anestesista? Y bueno, pongámonos de acuerdo, muchachos. La municipalidad que ponga una casa. Veamos de qué manera la municipalidad si le puede dar algún mango para que le pueda pagar por mes, para poder incrementarle un poco el salario. Pero hay que ir a buscar un anestesista urgente y traerlo a Federación. En Federación no se hacen intervenciones quirúrgicas. Teniendo un hospital que en definitiva, aquel que lo conoce, yo lo conozco mucho, no está mal el hospital de Federación. Es un hospital que puede mejorarse, fue hecho nuevo, tiene 30 años de construcción. Entonces, me parece que desde la infraestructura podemos mejorar con poca cosa, pero está faltando la atención médica en este sentido. Entonces, me parece que hay algunas cosas que con un poco de iniciativa, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, mucha gestión, se pueden llegar a realizar. Lo mismo ocurre acá en Chajarí. Cuando uno habla con otros intendentes o con otras autoridades políticas del departamento, no es el único caso acá. Lo mismo ocurre en algunos pueblos del interior de la provincia que tienen que irse a Rosario o que son derivados. Es decir, me parece que debemos empezar a tener una cuestión un poco más organizada en salud. Y yo todavía creo, porque por ejemplo, la Municipalidad de Chajarí pone mucho dinero en salud, mucho dinero en sus centros de salud. Yo creo que es necesario, más allá de las autoridades que sean, de tener un trabajo coordinado. Quien hace atención, debería haber algún programa. Yo no me voy a meter en ese tema porque entiendo, primero es una política del gobernador que debe implementarla, no deben ser los legisladores, simplemente lo hago como propuesta, pero yo creo que entre los municipios que gastan un montón de dinero en la salud primaria y el hospital, debería haber una coordinación para poder trabajarlo de otra manera, al menos optimizando algunos recursos que hoy no hay. Pero el problema en Entre Ríos es que no hay plata. Vamos a hablar con claridad, no hay plata. Y el problema en Entre Ríos es que nosotros hemos dejado de generar riqueza. ¿Sí? De hermana rica, que podíamos haber sido de la región centro, hemos llegado a ser la hermanita pobre, como dicen todos. Es decir, nosotros dejamos de generar puestos de trabajo. Mientras Córdoba generó en los últimos 4 años alrededor de 45.000 puestos en la actividad privada, mientras que Santa Fe también creció en este sentido, Entre Ríos lo único que ha crecido es el empleo público. Primera cuestión, que creo que hay que revisar. Entonces, me parece que hay que trabajar en ese sentido y no tener una posición tan crítica, sino ir a ver de qué manera podemos resolver esta ecuación. Será una tarea ardua, espero que en estos 30 días de campaña nosotros lo podamos debatir, lo podamos conversar, puedan los candidatos a gobernador tener una mirada crítica sobre esto y ver si empezamos a construir una provincia con su finanza un poco más
saneadas, no se puede vivir en déficit permanente, es decir, la caja de jubilación no puede seguir teniendo el déficit que tiene, el IOSPER no puede seguir teniendo el déficit que tiene. De algún lado tenemos que resolver estas ecuaciones porque esto va a llegar un momento en que no va a ser inviable el manejo. Sea quien sea el gobernador que venga, y sea del color político que tenga. Yo creo que estos son en mi criterio, muchas preocupaciones que uno tiene, salvando estas ideas que con poca cosa se la pueden llegar a realizar. Pero 2 más 2 es 4 para todos los partidos políticos, eso sí, es innegable. Ahora, hay otra cosa que a mí me preocupa, porque eso podría ser una vía, no de solución inmediata, pero una vía para saber por dónde vamos a caminar y hacia dónde tenemos que ir. ¿Se puede desde un legislador provincial plantear la necesidad de un proyecto de provincia, que haya cuestiones que son de Estado, más allá de quién gobierne? Creo que estas son las cuestiones a discutir. Este es el proyecto de provincia. Fíjese usted este dato. Nosotros modificamos la Constitución en el 2008. En el 2011, el primer gobierno provincial que aplicó, incrementó enormemente la cantidad de ministerios. Creamos dentro de la gran cantidad de ministerios, con la gran cantidad de personal que esto requiere, más la dirección de administración, etcétera, etcétera, más los dineros que esto requiere, el Ministerio de Producción. Y yo puedo asegurarle que estábamos mejor con el Pulga Muliá que con el Ministerio de Producción. Porque al menos había un funcionario que sabía de citricultura, tenía una mirada hacia dónde ir y trabajaba en ese sentido. Entonces, creo que uno conoce lo cercano, ¿no? Hoy, por ejemplo, la avicultura está pasando un muy buen momento. Va a empezar a pasar un muy buen momento la cría de cerdos, que van a salir a venderle a países que están necesitando este tema. Fíjese este dato, Entre Ríos produce el 70% de la soja. Si tiene una alta producción de soja, pero no tenemos ninguna fábrica que lo transforme, digamos. Hay algunas cosas, yo no digo que puedan llegar a realizarse, pero me parece que en el largo plazo hay que pensar estas cuestiones. Pero yo vuelvo a insistir, si nosotros seguimos sosteniendo un déficit crónico en la caja de jubilaciones, es imposible que avancemos. Si nosotros no revisamos la ley de juego que se lleva, y este año van a ser 12.000 millones, si no revisamos eso, si no revisamos el déficit de la provincia y si no revisamos algunas cuestiones que tenemos que mirar, y muy poco se va a poder hacer, es siempre dar vueltas sobre un círculo, en mi criterio, vicioso, que le quita recursos, lo que usted muy bien recién decía. Yo no creo que la directora del hospital o el director de vialidad tengan tanta incapacidad de no poder resolver algunas cuestiones, simplemente que no tienen plata. Absolutamente, ellos me lo han reconocido, no les alcanza el dinero, no pueden hacer ciertas cosas, entonces es terrible. No se pueden hacer, maravillas no se pueden hacer. Entonces, no puedo entender yo como el IAPB puede llegar a tener un empleado administrativo por cada 4 casas que se hagan en la provincia. No tiene sentido. Esto no tiene sentido. Entonces, cuando uno habla en estos términos, viene y dice, sí, pero usted lo que quiere es achicar el Estado, echar gente, meter gente en la calle, profundizar la crisis. No. A ver, vamos por parte, dijo, vamos por parte, pero tenemos que plantear una cuestión distinta. Tenemos que empezar a pensar una cuestión distinta en un programa que tal vez va a llevar 8 años, 10 años, no importa quién lo haga mientras que lo hagan, pero si no lo hacemos, vamos por un muy mal camino. Digamos, la caja de jubilación en su momento, cuando empezó en crisis, ¿qué es lo que hizo? Propició la creación de cajas municipales. Se creó la Diamante, la Federación, varias cajas municipales que se crearon. ¿Recuerda usted? Después se propició como achique del Estado la jubilación anticipada. Pero resulta que en lugar de sostener en cantidad de personas el achique que en aquel momento las mismas autoridades políticas que están hoy, porque muchos de los que están hoy fueron los que propiciaron la ley, aquella ley de emergencia, el achique del Estado, etcétera, etcétera. Resulta que en lugar de sostener, de mantener la misma cantidad para poder hacer más eficiente la provincia y no tener este problema, lo volvimos a llenar de empleados. Entonces, acá hay algunas cuestiones que si nosotros no la pensamos desde otra perspectiva, estamos complejos.
No estamos mirando una provincia de largo plazo y que pueda llegar a tener alternativas. ¿Y qué es lo que hacemos? Yo siempre digo, estamos en una provincia que está estancada, donde nos comimos en función del funcionamiento del capital social. ¿Cuál es el capital social que tiene una provincia? ¿Cuál es el capital que tiene un Estado? Sus puertos, sus caminos, sus rutas. Nadie me puede negar a mí que la Ruta 1 no estaba mejor con el 80 Ornetti. Nadie, porque al menos tenía ripio. Entonces, nos estamos comiendo nuestro propio capital. Nos estamos comiendo nuestro propio capital, nuestra ruta. Nosotros no hacemos ruta. Las últimas obras de importancia en infraestructura se hicieron durante el gobierno militar, que fueron el puente, el cruce. Y luego la autovía, que hoy ya está bastante deteriorada, tercerizada, donde falta de mantenimiento. ¿Sí? Evidentemente acá nosotros nos estamos comiendo nuestro capital. Y si nosotros no tenemos un pedacito de dinero que le ingrese al Estado para hacer inversión pública y sostener nuestro capital, y sin lugar a duda que vamos a ser cada vez más pobres. Mire Córdoba, que Areti ha hecho sin lugar a duda un montón de obra pública, pero claro, tiene una provincia ordenada. Por ahí uno mira los indicadores de Córdoba y nos damos cuenta que tiene una provincia ordenada. Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que uno habla y promueve. Yo no digo que desde una legislatura o un legislador pueda llegar a discutir estas cosas, pero al menos intentar. Bueno, lo que dicen desde el oficialismo, que la Nación no le manda dinero. Mire, ha crecido enormemente la coparticipación de la Nación. Primera cuestión. Segundo tema, en el 2017 el propio gobernador firmó un convenio con Nación. 2017, noviembre del 2017. Dentro de estos programas, la Nación iba incrementar aportes a la provincia durante los años subsiguientes a cambio de empezar a reducir las alícuotas de ingresos brutos. Usted mírelo, hay que leer el convenio, hay que mirarlo y va a ver usted que nosotros hicimos una serie de compromisos para ir reduciendo ingresos brutos. Ingresos brutos hoy integra en la provincia casi el 65% de los recursos que le ingresan a la provincia. Y sin lugar a dudas, como coparticipación para municipios chicos, San Jaime de la Frontera, Santana, Los Conquistadores, doy 3 ejemplos de acá que los conocemos, pero muchísimos de estos municipios que hay en la provincia, el ingreso bruto es un monto importante que le ingresa a estos municipios. ¿Por qué? Porque la coparticipación para estos municipios es casi todo. Ahora, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Vinieron más recursos de la Nación, pero ya lo incorporamos al gasto, sin haber todavía empezado a reducir ingresos brutos. Recién ahora está el gobernador por empezar a producir esa merma en los ingresos brutos. Entonces, yo no creo que sea así. Yo no creo que no hayan venido recursos de la Nación. En mi criterio, todo lo contrario. Vinieron muchos recursos de la Nación. Lo que pasa es que nosotros tenemos un balde que chorrea. Cuando usted gasta más de lo que tiene, no va a haber nunca recursos que le alcancen. Nunca. Si nosotros no equilibramos económica y financieramente la provincia, estamos complicados. Bien, esto era lo que charlábamos con Rubén Dalmolín, candidato a senador por Cambiemos, sobre algunos temas. Hay muchos más para hablar, claro, pero sobre algunos temas. Y el principal problema es, sin duda, y coincidimos en eso con Dalmolín y con tantos otros candidatos y precandidatos en su momento, incluso con actuales funcionarios, la falta de dinero. ¿Qué pasa? No hay dinero. Entonces, así como hablábamos del hospital, esto lo charlamos con la directora del hospital en alguna oportunidad, que necesita más fondos para hacer otras cosas. Entonces, la gente nos dice, sí, pero antes se hacían cosas que ahora no se hacen. Y no se hacen no porque sean ineptos quienes están en el hospital, no tienen dinero. Lo mismo pasa con vialidad. Aquí nos lo dijo el titular de la Zonal 13 en alguna nota. No, eso no podemos hacer porque no está a nuestro alcance. Claro, que no saben hacerlo. Sí, saben hacerlo. Pero tienen que tener los elementos y el dinero. No es que esté defendiendo a los funcionarios, no quiero que se me interprete de esa manera. Estoy diciendo la verdad.
La zona del 13, sin dinero, no puede hacer la ruta 2 o la 1 o los puentes, no puede. Así es, sencillo. No es una cuestión de buenas intenciones, no alcanza con eso. Por supuesto que en programas que vienen vamos a hablar con otros candidatos a ocupar distintos cargos, como hacemos habitualmente todos los años. Y el que quiera tiene un lugar aquí para poder charlar y decirle a usted qué piensa. Nosotros volvemos la semana que viene. No se olvide que estamos en el Mayo Histórico. Ya en Chajarí estamos viviendo el Mayo Histórico con una cantidad impresionante de actividades que nos parece prudente conocer. Es un libro, no podemos detallar todo lo del Mayo Histórico, pero puede pasar por el Centro Cultural, le van a dar el detalle. Puede ingresar en la página del gobierno para conocer en detalle qué es lo que se hace cada día respecto al Mayo Histórico. Hay muchas cosas. Llegamos hasta aquí, amigos, muchas gracias. Volvemos la semana que viene, que pase usted bien.